Me gustaría explicarles qué es lo que está pasando. Obviamente este es un punto de vista de su humilde servidor. Yo, para que tengamos un poquito de referencia, ¿no? Porque ya ven que luego hay periodistas que de todo saben, ¿no? Y somos todólogos, porque lo somos. Pero en especial, este servidor pues tiene estudios en conflictos internacionales. Soy maestro en Derecho Penal Internacional, si les interesa el dato. Entonces creo que puedo hablar con cierto conocimiento sobre este tema de Palestina e Israel. Y verán, vamos a empezar desde arriba. El conflicto que estamos viendo entre Palestina e Israel es un conflicto milenario, milenario. No es un conflicto nuevo. Estamos hablando de la Tierra Santa, estamos hablando de la Tierra Prometida, estamos hablando de la injerencia de la comunidad judía a través de la historia previo a la época de los romanos. Esta zona que se conoce como Palestina, en algún momento también conocida como Cisjordania, ha estado en conflicto demasiados años. ¿Qué estamos viendo ahorita? Primero que nada, tenemos que hablar de la fundación del Estado de Israel. El Estado de Israel se funda en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se decide como parte de un consejo de guerra después de la firma de los tratados de París? Y después también se firma la Convención Internacional de Roma, ¿no? Sobre conflictos internacionales y prisioneros de guerra, etcétera, etcétera. Se decide que como repago, por llamarle de alguna forma, como validez de lo que le sucedió a la comunidad judía en la Segunda Guerra Mundial, esta serie de potencias internacionales que ganaron la Segunda Guerra Mundial deciden otorgarle a Israel estos terrenos. Vamos a ver cómo estaban los mapas. Vámonos al mapa inicial. Pónganmelo por favor el mapa. Vamos a ver el primer mapa que vemos ahí. Ese es el mapa de antes de 1948, en donde ven todo de verde, era el territorio que ocupaba Palestina. Ahora, si ustedes ven en este mapa, hay pequeños puntos rosas. Estos pequeños puntos rosas eran la injerencia que tenía ya, no Israel porque no existía, pero sí la comunidad judía. Los judíos tenían estos enclaves, dentro de lo que destaco uno muy importante, que es Jerusalén, que no está ocupado por Israel. Después de 1900, ya para 1947, 48, cuando se dé este acuerdo, vemos los territorios y los terrenos que fueron otorgados a los judíos como parte de este consejo de guerra. Y poco a poco, los judíos han ido ganando territorio. Ahora, no crean que este territorio se ha ganado a bases de gracias y con permisos. Este territorio se ha ido ganando por medio de una coalición árabe, por medio de compras de terreno, pero también por medio de la guerra. Israel, como un Estado constituido en 1949 ya de manera oficial, reconocido por las grandes potencias del mundo, empieza poco a poco a tomar los terrenos que eran terrenos de la extinta Palestina. Se queda una zona importante en lo que se conoce como la Franja de Gaza, que es este terreno chiquito que tenemos abajo a la izquierda de su pantalla. Tenemos un terreno chiquito que esa es la Franja de Gaza, y algunas otras poblaciones, y ya si nos vemos en el último de los mapas, en donde ya Israel tiene totalmente dominada la zona. Ahora, regresamos a cámara. Esto lo necesito que lo vean para que entendamos el reclamo palestino. Hay un reclamo legal por parte de Palestina que dice, a ver, a mí me han ido sacando por todos lados, a mí me han asesinado a mi gente, porque claro, la comunidad judía se basa sobre lo que sucedió en el Holocausto, pero quiero decirles, en esta guerra no hay santos. Israel también ha cometido atropellos en una guerra
milenaria, en donde estamos hablando de la peor guerra de todos. Y le voy a decir cuál es. Es la guerra religiosa. Porque la guerra religiosa nos lleva a sendos fanatismos. Fanatismos exacerbados que al calor de la religión y en el nombre de Dios se lleva. Tierra Santa, la tierra prometida. Así es como los judíos entienden esta tierra. La tierra que Dios les dio a ellos después del gran éxodo de los judíos en manos de Moisés de Egipto. Ellos se van a la tierra prometida. Y la tierra prometida es esta. En estas tierras se dieron las mayores batallas de la historia. Y si no me lo cree, acuérdese de las cruzadas. El mundo árabe y el mundo católico y el mundo judío chocaron durante siglos por el control de estas tierras. Jerusalén es 3 veces santa. Es santa para los judíos. Ahí se encuentra nada más y nada menos que el muro de los lamentos, la tierra prometida de Dios. Es santa para los católicos, la tierra donde nació Jesucristo y donde murió en la cruz. Y es santa también para los musulmanes, porque ahí nació Mahoma. Entonces entramos en un asunto de guerra santa, de lo que los musulmanes se conoce como la yihad. Ahora entiendan una cosa, la yihad es la muerte de todos aquellos que ellos consideran infieles a su religión, a los no seguidores del Corán y de Alá. Y es ahí donde entra la participación de un grupo terrorista que se llama Hamas. Ahora, como Hamas, está Hezbollah, que por cierto ya se unió, está Al-Qaeda y muchos otros grupos terroristas que tienen esta consigna religiosa y que ahora aprovecharán esto como un campo de batalla. Esto rápidamente se está escalando en un conflicto internacional, en un conflicto sin precedentes. Un conflicto al que ya se mandó un portaaviones norteamericano, el más grande de todos, en donde ya se metió Líbano, en donde ya se metió Irán, y poco a poco hemos visto Hezbollah como este conflicto que inició con un ataque terrorista está comenzando a ser el conflicto nuclear más importante de nuestra historia moderna. Irán tiene armas nucleares. Israel tiene armas nucleares. Palestina tiene armas nucleares. Estados Unidos tiene armas nucleares. Líbano no tiene armas nucleares. Poco a poco, en este conflicto, veremos como muchos países que se han solidarizado con Israel. Pero también tenemos que entender que Palestina como Estado, no ha dado un posicionamiento firme. El Estado de Palestina, por cierto, reconocido por muchos países, incluyendo México, que decidió reconocer al Estado de Palestina en el 2011. Aquí no se trata de hablar de una guerra tradicional. Esta es una guerra en contra del terrorismo. Esta es una guerra en donde Israel también se ha manchado las manos de sangre. Esta es una guerra en donde lo que estamos peleando es un asunto de Dios. Y los fanatismos se van a otro polo. Hamas no se siente terrorista. Hamas tiene la aprobación de Alá para poder luchar por sus ideales. Hamas tiene la consigna a cada uno de sus combatientes que si se muere en el combate, lo esperarán chorrocientas mil vírgenes en el cielo.
Entonces la motivación de los combatientes de Hamas no va de la mano del pecado. Las atrocidades que ustedes pueden ver, las violaciones, los atropellos, los niños enjaulados, en el momento en que ellos mueren en una guerra santa, tienen el cielo garantizado con sus vírgenes. Entonces entiendan el motivo. Es una lucha sin cuartel, en donde lo que se va a dar es la vida. Los combatientes de Hamas no van con la idea de regresar con vida, van con la idea de morirse para ganarse el cielo.